Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un tema jugoso, un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a hablar de redoble de tambores asterisco. Demet Özdemir y Can Yaman y los secretos que supuestamente Demet ha revelado. Sí, lo sé, es un titular impactante y créanme, yo también me quedé boquiabierta cuando empecé a investigar sobre esto. Durante mucho tiempo la relación entre Demet y Can ha sido objeto de especulación, rumores y un sinfín de teorías por parte de los fans. Su química en pantalla era innegable y la esperanza de que ese romance se extendiera fuera de la ficción era palpable en cada comentario y publicación en redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet ha revelado secretos sobre Can? Y si es así, ¿qué tipo de secretos estamos hablando? Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades turcas, de las noticias de farándula y de las investigaciones a fondo sobre las relaciones entre los famosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré información interesante y por supuesto con mucho respeto y objetividad. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, que conquistó corazones en todo el mundo. Su interpretación de Sanem y Can, una pareja apasionada y llena de obstáculos, fue lo que catapultó a ambos actores al estrellato internacional. Desde el primer momento, la prensa y los fans empezaron a especular sobre si había algo más que una simple amistad entre ellos. Las miradas, las sonrisas, la química en pantalla, todo parecía indicar que sí. Sin embargo, después de la serie, las cosas se enfriaron. No hubo confirmación oficial de una relación, y poco a poco, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera con nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Este distanciamiento repentino, en lugar de calmar las aguas, intensificó la curiosidad y dio pie a un sinnúmero de interpretaciones. ¿Por qué esa separación tan abrupta, después de la efervescencia mediática que los rodeaba? Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué la relación no prosperó? Aquí es donde entran en juego los supuestos secretos que Demet Özdemir habría revelado. Y digo supuestos porque, como siempre en estos casos, hay que tomar la información con pinzas. No siempre todo lo que se dice es verdad, y a veces, la prensa y los fans pueden interpretar las cosas de manera incorrecta. La maquinaria de los rumores se alimenta de fragmentos de información, de gestos fugaces, de miradas captadas por las cámaras. Y a menudo la realidad se diluye entre la especulación y la fantasía. A lo largo de los años han circulado diversas versiones sobre la ruptura entre Demet y Can. Algunas fuentes aseguran que la relación fue real, pero que terminó debido a las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales. Otros rumores apuntan a que la presión mediática fue demasiado fuerte, y que ambos actores prefirieron mantener su vida personal alejada del ojo público. Este último punto es crucial, ya que la exposición constante a la que se ven sometidas las celebridades puede ser asfixiante. Imagine por un momento cada uno de sus movimientos escrutado, cada palabra analizada, cada gesto interpretado. Es un nivel de intensidad que pocos pueden soportar. Entonces, ¿qué secretos ha revelado Demet Özdemir? Bueno, en realidad, no hay una declaración oficial y contundente en la que Demet confiese todos los detalles de su relación con Can. Sin embargo, a lo largo de diversas entrevistas y apariciones públicas, Demet ha dejado caer algunas pistas que han dado pie a muchas interpretaciones. Es en estos intersticios de la comunicación, en estos silencios elocuentes, donde los fans más ávidos buscan respuestas. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente sobre Can Yaman, Demet respondió de una manera un tanto ambigua. Dijo que Can es una persona muy especial, y que siempre tendrá un lugar importante en su corazón. Hasta ahí, todo parece bastante normal. Pero luego añadió, a veces, las cosas no salen como uno las planea. La vida nos lleva por caminos diferentes. Esta respuesta, aunque aparentemente inofensiva, fue suficiente para encender la mecha de la especulación. Esta última frase es la que ha generado más especulación. ¿A qué se refería Demet con «las cosas no salen como uno las planea»?
¿Acaso tenían planes de futuro juntos que no se concretaron? ¿O simplemente se refería a que su relación no evolucionó de la manera que esperaban? Las posibilidades son infinitas, y cada fan elige la que mejor se adapta a su propia narrativa. La frase se convierte en un lienzo en blanco donde proyectar deseos y frustraciones. Otra pista que ha alimentado los rumores es la supuesta incomodidad que Demet muestra al hablar de Can Yaman. En algunas entrevistas, se la ha visto un poco tensa y evasiva cuando se le menciona el nombre de su ex compañero de reparto. Algunos interpretan esto como una señal de que la relación terminó en malos términos, mientras que otros creen que simplemente se siente incómoda reviviendo el pasado. Esta incomodidad, real o percibida, se convierte en un nuevo elemento del rompecabezas, un indicio de que quizás la historia no es tan sencilla como parece. También se ha hablado mucho sobre las razones por las que Can Yaman se mudó a Italia. Algunos aseguran que fue una decisión puramente profesional, mientras que otros creen que fue una manera de alejarse de Demet y de toda la presión mediática que rodeaba su relación. La mudanza a Italia, lejos de la mirada inquisitiva de la prensa turca, pudo ser una estrategia para reinventarse y escapar del fantasma de Erkenci-Kuş. Uno de los secretos más comentados es la supuesta exigencia de Can Yaman en cuanto a su imagen pública. Se dice que Can era muy consciente de su atractivo físico y que le gustaba controlar la manera en que se le presentaba a los fans. Algunos aseguran que esto generó tensiones con Demet, quien era más espontánea y relajada en su vida personal. Esta diferencia de enfoques entre la imagen pública cuidadosamente construida y la espontaneidad natural podría haber sido una fuente de conflicto en la relación. También se ha especulado sobre la influencia de las respectivas familias de Demet y Can en su relación. Algunos rumores apuntan a que las familias no aprobaban la relación, ya sea por diferencias culturales, religiosas o simplemente porque no veían a sus hijos juntos a largo plazo. La presión familiar, un factor omnipresente en muchas culturas, pudo haber ejercido una influencia determinante en el destino de la relación. Otro aspecto que se ha debatido ampliamente es la cuestión de los celos profesionales. Ambos actores, después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, se encontraron en la cima de sus carreras. ¿Pudo haber habido competencia, envidia, o simplemente dificultades para equilibrar la vida personal con las ambiciones profesionales? Es una pregunta que quizás nunca obtenga una respuesta definitiva. Además, algunos allegados a la pareja han insinuado que las largas jornadas de rodaje y la intensidad del trabajo en Erkenci-Kuş desgastaron la relación. La convivencia forzada, el estrés constante y la falta de tiempo libre pudieron haber contribuido al distanciamiento. El romance a menudo florece en condiciones ideales, pero se marchita bajo la presión y el agotamiento. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. Las relaciones evolucionan, cambian y a veces simplemente llegan a su fin. No siempre hay un culpable, ni una razón dramática. A veces las personas simplemente se dan cuenta de que sus caminos deben separarse. Pero, al final, ¿cuál es la verdad? La verdad es que solo Demet Özdemir y Can Yaman saben lo que realmente pasó entre ellos. El resto son especulaciones, rumores y teorías que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación. Somos espectadores privilegiados de un culebrón de la vida real, pero solo podemos vislumbrar fragmentos de la historia. Lo que sí podemos afirmar es que ambos actores son talentosos y exitosos, y que han sabido construir una carrera sólida después de Erkenci-Kuş. Demet Özdemir sigue brillando en la televisión turca, protagonizando exitosas series y películas que la consolidan como una de las actrices más queridas del país. Can Yaman, por su parte, ha conquistado el mercado italiano y se ha convertido en un ícono internacional, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su versatilidad como actor. Es importante recordar que los famosos también son personas, con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la necesidad de saberlo todo, pero es fundamental mantener una actitud respetuosa y evitar caer en el chisme malintencionado. Criticar, juzgar y especular sobre la vida privada de los demás no nos hace mejores personas, ni nos acerca a la verdad. En lugar de centrarnos en los secretos y los rumores, creo que es más interesante admirar el talento y el trabajo de Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos han demostrado ser excelentes actores y han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Su éxito es un ejemplo de dedicación, esfuerzo y pasión por lo que hacen. Su talento trasciende las fronteras y nos conecta a través de sus interpretaciones. Y hablando de pasión,
creo que la verdadera pasión que debemos celebrar es la de los fans que siguen apoyando a Demet y Can en cada uno de sus proyectos. Son ustedes, los fans, quienes hacen posible que estos actores sigan brillando y que sus historias lleguen a cada rincón del planeta. Su apoyo incondicional es el motor que impulsa sus carreras y les da la fuerza para seguir adelante. Así que en lugar de buscar secretos donde no los hay, celebremos el talento, el trabajo y la dedicación de Demet Özdemir y Can Yaman. Sigamos apoyándolos en sus carreras y disfrutemos de sus actuaciones. Su legado, más allá de los rumores y las especulaciones, reside en su contribución al mundo del entretenimiento y en la alegría que brindan a sus seguidores. En resumen, en este vídeo exploramos la supuesta revelación de secretos por parte de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Vimos cómo la relación entre estos dos actores ha sido objeto de especulación y rumores a lo largo de los años. Analizamos algunas de las pistas que Demet ha dejado caer en entrevistas y apariciones públicas, y discutimos las posibles razones por las que su relación no prosperó. Sin embargo, es importante recordar que solo Demet y Can saben la verdad, y que el resto son especulaciones. Lo más importante es respetar su privacidad y admirar su talento y dedicación. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su teoría sobre la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.